este lado, a ver, los voy a... Aquí los voy a parar que se acabó. Ya. Aquí tenemos al ser humano. A ver. Ahí encontramos de manera interna el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Ya se raya. Ya. No, tampoco. Ya. El punto es de que en la parte digestiva, más que todo si hablamos de la parte del intestino delgado, si se dan cuenta, hay una flecha. A ver. Bueno, resulta que en este lugar se encuentra el adulto de Ascaris. ¿Ya? El adulto de Ascaris puede ser masculino o puede ser femenino. Estos dos tienen chiquitiquis y después hay la oviposición. Cuando se preña la hembra y hay la oviposición, o sea, pone huevos. Entonces, del intestino delgado va a salir al intestino grueso. Esos huevitos van a salir a través de las, bueno, junto con las heces fecales. Y las heces fecales van a llegar a la parte de la parte externa, o sea, de la piel. ¿Ya? Entonces, aquí vemos otra forma biológica. O sea, aquí vemos que está en su faceta de adulto y aquí en su faceta de huevo. La forma de adulto y la forma de huevo. ¿Listo? Este huevo entonces en la parte externa, en la tierra, empieza a madurar. Y hay un punto en donde se va a convertir en el huevo L3. Y este huevo L3 es la que va a ser la forma infertante. ¿Ya? Y este huevo L3 ingresa en el mismo ser humano o otro ser humano. Entonces va a llegar otra vez al intestino. ¿Ya? ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que el parásito tiene varias formas. El adulto, sea masculino o femenino, los huevos, L1, huevo L2, huevo L3, todos los elementos más que hasta van a saber. Cada una de estas etapas, o sea, por ejemplo, la etapa adulta va a ser una forma biológica. El huevo va a ser otra forma biológica. El huevo L3 va a ser otra forma biológica. Entonces, ¿qué nos dice aquí en la explicación? Forma biológica es la etapa biológica de un determinado parásito. ¿Listo? ¿Y qué es ciclo biológico? Va a ser la secuencia de etapas biológicas en la que un parásito pasa de completar su desarrollo y asimismo mantener su especie en un hospedador o en otro hospedador. ¿Otra vez? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos otro ser humano. ¿Ya? El aparato digestivo. Y ahora repitido con nada de los serpientes. Bien. Resulta que en el intestino grueso encontramos un parásito que está en su faceta de quiste. ¿Ya? O sea, en el intestino grueso. Naturalmente lo podemos modificar. Quiste. Entonces, la verdad es que aquí está, en el quiste. ¿No ven? Entonces el quiste va a salir, va a ir al colon ascendente, colon transversal, colon descendente, colon sigmoide, recto y sale hacia. Entonces, afuera, sale su faceta en forma de quiste. El quiste va a empezar a madurar. ¿Ya? Y esto va a hacer que más adelante el quiste pueda volver a ingresar. Cuando el quiste ingresa dentro del ser humano, entonces llega a su faceta de trofozoito. Ya, por eso aquí está el ladito, trofozoito. Y ese trofozoito se va a ubicar en el intestino delgado hasta llegar otra vez al intestino grueso. Este parásito es la amoeba histolítica. ¿Ya? Entonces, aquí vemos dos formas biológicas: la forma de quiste y la forma de trofozoito. Aquí, la forma del adulto, la forma del huevo y la forma del huevo L3. Entonces, cada una de las mencionadas son formas biológicas de su respectivo parásito. ¿Y qué es esta secuencia? Miren, si se dan cuenta, es una secuencia que va de un lado a otro de manera cerrada. Eso va a ser el ciclo biológico.
ciclo biológico de la amebiosis, ciclo biológico de la ascariosis. El parásito se llama Ascaris lumbricoides, pero la enfermedad que produce se llama ascariosis. ¿Ya? ¿Cómo se llama el parásito o cómo se llama la enfermedad que produce la Giardia? Giardiosis. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce Cryptosporidium? Cryptosporidiosis. Eso. ¿Ya? Entonces, Ascaris lumbricoides va a producir ascariosis y la ameba estrolítica va a producir amebiosis. Cuando hablemos de este parásito, van a ver que va a ser un poquito complejo en su terminología. ¿Ya? Pero bueno, la forma biológica va a ser en el estado que está dicha persona. Ustedes han sido bebés, han sido adolescentes, han sido jóvenes con corazón roto, han sido jóvenes en su hipergamia, han sido jóvenes con su ganado, o sea, son diferentes etapas. Los parásitos igual tienen sus etapas. Entonces, esas etapas son las formas biológicas. El parásito, para que se mantenga viable, para que siga subsistiendo, tiene que tal vez iniciar el ciclo biológico en un paciente y en otro paciente otra vez iniciar el ciclo biológico. Entonces, por eso se denomina en la secuencia de las etapas biológicas por las que un parásito pasa a completar su desarrollo y mantener su especie en un o más hospedadores y en el medio ambiente psicológico. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro esa parte? La forma infectante. Miren, para que haya ascariosis en este paciente, ¿cuál va a ser la forma infectante? El huevo L3. ¿Ver? El huevo L3 va a poder ser ingestada, va a ser comida a través de alimentos. Entonces, la forma infectante va a ser la etapa en la que un parásito ingresa o invade a un organismo del hospedador. ¿Listo? ¿Qué va a ser la vía? Va a ser el lugar por donde el parásito ingresa. Si es por la boca, ¿qué va a ser la vía? Vía oral. Si es a través de la piel, transcutánea. Si es, a ver, vamos a esas dos principales. Si es a través de la nariz, vía nasal. ¿Listo? Muy bien. Forma infectante, vía de infección. ¿Está claro esta parte? ¿Qué será mecanismo de infección? Porque vía de infección es una cosa, mecanismo de infección es otra cosa. ¿Qué nos dice aquí? Es el proceso por el cual dicho parásito ingresa. O sea, no es el camino, sino es cómo ingresa. ¿Ya? A ver, si tú... A ver. Sí, bueno, no confundires. La forma infectante, ¿cuál va a ser de este parásito? El huevo L3. ¿La vía cuál va a ser? Vía oral. A ver. ¿Y cuál será el mecanismo? Ingesta de alimentos contaminados con huevos de larva L3. Eso. O con huevo L3. Otra vez. Forma infectante, el huevo L3. La vía de infección, vía oral. Mecanismo de infección, ingesta de alimentos contaminados con huevos de larva, o bueno, con huevos de L3. ¿Listo? ¿Está entendido? Ya, son tres cositas que les voy a molestar en cada parasitosis. Son tres cosas que tienen que saber separar o diferenciar. Ya, no es lo mismo. Es algo necesario que ustedes sepan y conozcan. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta aquí? Estimados estudiantes. Muy bien. Entonces, ¿qué es el hospedador? Es el que alberga como parásito. ¿Ya? ¿Ustedes van a ser parásitos o van a ser hospedadores? Hay algunos que tienen mentalidad de parásitos. Bien, para complicarles, existen diferentes tipos de hospedadores. No todos los hospedadores son iguales, ¿ya? Por ejemplo, el hospedador definitivo. El hospedador definitivo tiene dos conceptos, ahorita vamos a ver.
En los protozoarios, ¿qué dice? Es aquel hospedador que contiene o contenga la forma biológica para reproducción sexual. Ahora, ¿cuál es la diferencia de reproducción asexual y sexual? Para la reproducción sexual se necesitan gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. Entonces, dice, en este hospedador, en este ejemplo, por ejemplo, este es el ciclo de la toxoplasmosis, en donde vemos que la reproducción sexual, o sea, la sexual, solamente se acontece en el gato, en el pinche gato. Entonces, en el pinche gato, si hay las formas del gameto masculino y femenino, y si es que la reproducción sexual, entonces el pinche gato se convierte en hospedador definitivo. ¿Ya? Entonces, si este es el hospedador definitivo, los demás van a ser otro tipo de hospedadores. Eso quiero que se quede claro. ¿Ya? ¿Es entendido? Pinche gato. Cuando hablamos de toxoplasma me voy a emocionar. Mis estudiantes, mis amigos, ustedes saben porque no me gustan los gatos. Bien. Ahora van a saber por qué no me gustan los gatos. Ya. Esos son los protozoarios. Ahora, en los gusanos, en los helmintos, ¿qué dice? Es aquel hospedador que contiene la forma adulta. Entonces, en este otro ejemplo, en la temiosis, ¿el adulto dónde dice que está? En el intestino. Entonces, está en el intestino delgado de este paciente. Entonces, el ser humano va a ser el hospedador definitivo. ¿Ya? ¿Otra vez? Ya. Sí, es complejo. Tenemos tiempo para repasar. Lo bonito de su clase que es larga es de que podemos repasar de pasar hasta que sí. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a soltar falla. ¿Ya? El hospedador definitivo tiene dos conceptos, dependiendo mucho de qué parásito sea. Si es un parásito que es un protozoario, si es un protozoario, pues un gusano. ¿Ya? Si es un protozoario, ¿qué nos dice? Es aquel hospedador que contenga la forma biológica para la reproducción sexual, o sea, que estén los gametos. En la toxoplasmosis, en donde vamos a encontrar las formas sexuales del parásito, va a ser en el pinche gato. Entonces, eso convierte al pinche gato en el hospedador. ¿Qué hospedador? Definitivo. Eso. ¿Ya? Entonces, como aquí adentro están los gametos masculinos y femeninos del parásito, entonces, como está dentro del gato, el pinche gato se convierte en el hospedador definitivo. Ya, usualmente los protozoarios se dividen de manera asexual. Son pocos protozoarios que se transmiten de manera sexual. ¿Ya? Son pocos parásitos protozoarios que tienen reproducción sexual. Justamente de esos poquitos va a ser la toxoplasmosis. ¿Ya? Bueno. ¿Qué formas biológicas tiene? Y dentro del gato van a estar las formas sexuales. ¿Ya? Por esa razón nomás el gato, el pinche gato es el hospedador. Los demás van a ser otro tipo de hospedadores que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Estos son en protozoarios. Ahora, en gusanos, en los helmintos, es el hospedador que tenga la forma adulta. Y la forma adulta, por ejemplo, aquí vemos la tenia. La tenia es su forma adulta en forma de cisticerco, o sea, la forma larvaria. Bueno, primero la forma de huevos y después la forma larvaria. Entonces, ¿el adulto dónde está? En el ser humano. Como el adulto está dentro del ser humano, el ser humano se convierte en un hospedador definitivo. ¿Ya? Entonces, el chancho y la vaca no van a ser hospedadores definitivos. ¿Por qué? ¿Qué van a tener en su interior? Van a tener la larva, o sea, el cisticerco. Pero, ¿quién tiene la forma adulta? El ser humano. En este ciclo, el ser humano cumple el papel de hospedador definitivo.
Una cosa es el hospedador definitivo y otra cosa es el hospedador intermediario. Entonces, el hospedador intermediario va a ser lo inverso. ¿Qué dice? El hospedador intermediario en los protozoarios, tenemos de que el hospedador contenga la forma biológica para la reproducción asexual. Entonces, el pinche gato va a ser el hospedador definitivo, pero el pájaro, el ratón, el chancho, la oveja, el mismo ser humano, en esta parasitosis va a ser hospedador intermediario. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Ya, vamos con calma. Eso sí, ya se puede hacer con calma. Ya. Las formas sexuales solamente están dentro del pinche gato. El pinche gato va a ser hospedador definitivo. En los demás solamente va a ser reproducción asexual, o sea, dentro del pájaro, dentro del ratón, dentro del chancho, de la oveja, solamente va a haber reproducción asexual del parásito. Entonces, en estas solamente van a convertirse como hospedadores intermediarios. ¿Quién es el definitivo? El pinche gato. Los intermediarios, los demás. ¿Listo? ¿Está claro? Okay. Ahora, esos son los protozoarios. Ahora, si hablamos de los gusanos, los helmintos, el hospedador intermediario va a ser el que alberga la forma larvaria o las formas inmaduras. O sea, en este caso, ¿quién va a ser los intermediarios? El chancho y las vacas. ¿Por qué? Porque encontramos la forma larvaria, que lo vamos a conocer como cisticercos. ¿Listo? ¿Quién era el definitivo aquí? El ser humano. Porque el adulto está en su intestino. En cambio aquí está dentro del chancho y la vaca en su forma larvaria. Entonces son hospedadores intermediarios. Si se dan cuenta, en esta parasitosis el ser humano es hospedador definitivo, pero en esta otra parasitosis va a ser intermediario. O sea, varía. El ser humano no obligatoriamente va a ser definitivo en todas las parasitosis. Todo depende mucho de qué parásito nos vemos. ¿Está claro? Esos dos tipos de hospedadores. Muy bien. Sigamos entonces. Ahí te quedas, ¿eh? A las 9 pasamos, ¿no? Me asustaba. ¿Pero qué pasa hasta las 9, no? Casi. Besitos. También. Ya. Muy bien. ¿Está claro? Listo. Les complicaré un poco más. El hospedador accidental. ¿Qué dice? Es aquel hospedador en el cual un parásito desarrolla una forma evolutiva, pero interrumpe su ciclo biológico. Lo corta. ¿Ya? ¿Cómo qué? A ver, primero saquen un puesto con calma ya. Entonces también. Voy a ubicar la oye, si toda la mañana clases que ok. Ahora van a ver por qué dice intermediario, entre comillas, pero van a ver con calma. Aquí tenemos al pesito. No es como el pinche gato, es un bonito pesito. El bonito pesito, en su intestino encontramos la forma biológica adulta. Entonces, el perro en este caso va a ser hospedador definitivo. Muy bien, porque está el adulto en su intestino. El adulto va a botar huevos a través de sus heces fecales del perro, y esas heces fecales van a llegar al pasto en donde la oveja va a comer, las va a pastear, pero justamente el pasto que está con heces fecales que tienen huevos de Echinococcus granulosus. ¿Ya? Entonces, la oveja va a consumir dichos huevos y dentro de su organismo va a formar la forma larvaria. Entonces, la oveja va a ser hospedador intermediario. Exacto. Entonces, ¿cómo va a pasar de aquí hacia arriba? Resulta que a estas ovejas que no son controladas las carnean, las sacrifican, y esa carne y vísceras le dan de comida al perro. El perro come la fase, la fase larvaria.
en su organismo se desarrolla un nuevo adulto. Entonces, si se dan cuenta, así se cierra un ciclo. Hospedador definitivo y hospedador intermedio. Ahora, el accidental, ¿en dónde aparece? Aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los huevos de este parásito no llegan a la oveja, sino llegan al ser humano? En el ser humano va a ingestar alimentos contaminados con heces fecales que contengan huevos de quinococos granulosos, y el parásito se va a formar en su forma larvaria dentro del humano. Entonces, como tiene la forma larvaria dentro del ser humano, ¿cómo lo convierte? Otro hospedador intermediario. Exacto. Pero, para que continúe el ciclo, ¿qué tiene que pasar con el ser humano? Se lo tienen que comer, ¿no? Pero ¿acaso hay canibalismo en eso? Si no, tú matas a dicha persona y dichos quisieras le das al perro. O sea, solo las películas pasan. Por esa razón, en este punto, el ser humano corta el ciclo, porque ya no va a continuar. Entonces, también se conoce como hospedador intermediario y accidental. Corta el ciclo biológico. ¿Está claro? Sí. ¿No hay preguntas? Sí, no, esta parte es pesada, no se los estoy con no calmas. Entonces, hospedador intermediario, hospedador definitivo y el hospedador accidental, que también puede catalogarse como intermediario. Solamente los intermediarios es que tienen la forma asexual o la forma larvaria de su organismo. En este caso, en este ser humano encontramos la forma larvaria en los pulmones, en el corazón y en los intestinos. Entonces, ahí vamos a ver que se va a convertir en hospedador intermediario, pero como no continúa el ciclo, entonces automáticamente también se convierte en hospedador accidental. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok, ahora las preguntas que les voy a poner. ¿Qué pasa si un protozoario no tiene reproducción sexual? ¿Qué van a hacer? Madurar a la forma adulta. Resulta que ahí ya no existe ni definitivo ni intermediario. Ahí vamos a hablar del término de hospedador vertebrado y el hospedador invertebrado. ¿En qué caso vamos a ver eso? En Chagas. ¿Conocen la vinchuca? O la besucona, como algunos lo llaman. Ya. Resulta que dentro de la vinchuca hay también evolución. El parásito evoluciona dentro de la vinchuca. Entonces vemos de que la vinchuca como tal se convierte en un hospedador y el ser humano en otro hospedador. Uno diría definitivo intermediario, pero no se puede. ¿Por qué? Porque el parásito que produce la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, no tiene reproducción sexual. Como no tiene reproducción sexual, entonces no puedes catalogar a ninguno de los dos como hospedador definitivo. Entonces, en vez de eso, el ser humano va a ser el hospedador vertebrado y la vinchuca va a ser el hospedador invertebrado. ¿Listo? Eso más. ¿En qué otro parásito se ve eso? En la leishmaniosis. En Chagas y en leishmaniosis vamos a ver esta situación. Bueno, veamos con calma. ¿Listo? ¿Ves? Otro mundo es parásito. No es como en bacteria. Bacteria es facilita comparación, ¿verdad? Parásito tiene su toque nomás. Yo en lo personal odiaba parásito, pero gracias al doctor Aguirre les va a gustar parásito. Ok. Bien, ¿estamos bien? ¿No hay preguntas? ¿O quieren copiar algo? No sé, sacar foto, comentario. Ya, sigamos entonces. Ahora voy a comentarles otras dos terminologías. A ver, reservorio y portador asintomático. Ya. Vamos a ver aquí con calma. ¿Qué dice aquí? Reservorio va a ser hospedador que alberga el parásito y que puede diseminar a diferentes especies. ¿Ya? Aquí tenemos al pinche gato. ¿Qué va a salir por el pinche gato de sus heces fecales? Los ooquistes. Los ooquistes van a llegar a los ratones, a los pájaros. También puede llegar al ganado porcino, como también a la oveja, y también puede llegar al mismo ser humano.
Entonces, es un tipo de especie que afecta a otras especies. Es por eso que el pinche gato es un receptor. ¿Ya? Un portador asintomático, me olvidé de poner. Portador asintomático, ¿ya? El portador asintomático, ¿qué dice? Es el hospedador que disemina el parásito a otros individuos, pero de su misma especie. Ahí encontramos el parásito del amor, la tricomoniosis, en donde el hombre va a ser el portador asintomático. El hombre no tiene síntomas, o sea, que tiene ese parasitosis no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque gracias al zinc que tiene en su semen, no hay sintomatología, pero sigue teniendo al parásito viable. Entonces, ahí vamos pues que, no sé, en el Gran Poder, en la entrada universitaria, en las fiestas allá en el Pacha, en esto más se mete en la jungla, entonces vemos de que puede transmitir a otra persona de su misma especie. Entonces, eso lo convierte al hombre que tenga esta parasitosis en un portador asintomático. ¿Listo? ¿Estamos bien? Preguntas hasta aquí. No sé si pasaron de estoy pensando. Primer día. Es mi primer día. Todos los. ¿Qué es el regalo de bienvenida? Bien. Ok. A ver. ¿Cómo los planteo esto bien? ¿Qué dice? Este es un hospedador que no vamos a ver mucho, ya, tranquilos, pero sí vamos a ver conocer. Si me haces renegar, os voy a preguntar. El hospedador paraténico, que también conocido como el hospedador de transporte, el parásito no se va a desarrollar dentro del ratón, por ejemplo, ¿ya? Pero sí va a desarrollar en su organismo, porque va a haber justamente la posibilidad de que pueda albergar de manera transitoria, para que este ratón pueda ser comido por otro perro. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El parásito no se desarrolla, pero mantiene su capacidad infectiva. ¿Ya? Entonces, puede ser el mismo huevito que está dentro de su organismo, se mantiene ahí de manera como huevito, porque obviamente va a ser dentro de cascarado, ¿no? Y este va a ser consumido, esta rata va a ser consumida por otro perro, y este al mismo tiempo va a consumir ese huevo. Ese es un hospedador paraténico. Es un poco frecuente encontrarlo, pero es bueno mencionarlo. ¿Ya? Y esto es más conocido en la toxocariosis porque es más una enfermedad veterinaria. Sí. La toxoplasmosis creo que no tiene esa misma función. O bueno, ¿Cómo? La toxoplasmosis no tiene el mismo mecanismo. No, es que el toxoplasma gondii, que es el parásito que produce la toxoplasmosis, es un parásito que eligió a los pinches gatos como un gran hospedador definitivo. Pero la Toxocara canis es otro parásito en el cual escogió este parásito al perro como su hospedador. Al que pasa el tiempo, por el lapso de millones, bueno, miles de años o muchos años así, los parásitos se adaptan a los hospedadores. Para eso toma mucho tiempo. ¿Ya? Por eso tampoco hay tantos parásitos en que afectan a los seres humanos. Hay algunos parásitos que les encanta más el organismo de los perros y hay otros más que les gusta el organismo de los pinches gatos. Entonces, varía mucho eso. Es como tal vez ustedes, cuando dicen, queramos los altotes, los choquitos, con ojos verdes, ahí que tengan 3 o 4 sueldos así, y que tengan 3 autos, a ver, más o menos el parásito igual es así de exigente. Claro, para que se acuerden, pues buenos tenemos. Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Ya, a ver, sigamos. Ya. ¡Vectores! No. Estamos menos vectores. En todo caso, no sé si pasarles por qué. Ustedes están en clases. Los que no, que se ríen. No digo la palabra. Así que los que no vienen, pues les va a costar aprender esto. Al menos ustedes ya van a saber o van a tener apuntes, aunque no sé si pasarles ya, porque para los que no me vienen, les va a hacer nada que ver, ¿no? Así que saca fotos perfecto.
Pero bueno, en todo caso, es necesario conocer esta terminología. Porque en cada parasitosis, en cada parásitosis, por decirlo que vamos a pensar, vamos a ver qué tipo de hospedadores tienen, vamos a ver cuál es su vía de infección, cuál es la forma infectante, o cuál es el mecanismo de infección. Entonces, es necesario. Por eso también estamos usando este tópico o este tema de terminología. ¿Ya? Ok, un ratito. Y la tomé la garganta. Se siente, ¿no? Que la vocesota se torna un poco más rasposa. Ok. Vector mecánico, vector biológico. Ahora, ¿por qué chucha se llama vector? Porque se han equivocado. O sea, es vehículo, pero la mala traducción lo siguen utilizando hasta ahora como vector. Vector mecánico y vector biológico. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice. El vector mecánico principalmente son artrópodos, son insectos que solamente transportan formas parasitarias. No es imprescindible. Aquí tenemos el ejemplo de la mosca. ¿La mosca dónde le gusta ir? Antes de eso, a lugares donde huelen chico, las fecales. Entonces, si esos fecales tienen tal vez huevos o quistes, esos huevos y quistes se van a pegar en las patas. Y esto puede ir a los alimentos. ¿Verdad? Entonces, una parasitosis puede existir sin o con la mosca. ¿Ya? Es por eso que la mosca es considerado un vector mecánico. En cambio, aquí en la parasitosis de la malaria, o sea, la malaria está causada por un parásito. ¿Ya? Ese parásito se denomina plasmodio. Ya lo que saben ustedes es que la malaria acontece dentro del ser humano y dentro del mosquito. Ese mosquito se denomina anófeles. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay todo un proceso que pasa dentro del ser humano. Y hay otro proceso que pasa dentro del mosquito. Si tú matas al mosquito, el ciclo biológico ya no se cumple. ¿Ya? En cambio, en el otro, si matas a la mosca, el ciclo biológico puede completarse. Pero aquí, para poder cortar dicho, por ejemplo, la malaria, para poder combatir la malaria, ¿qué hacen? Fumigaciones domiciliarias, o sea, matan al mosquito. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del mosquito hay otro tipo de cambios de metabólicos. Entonces, el mosquito, el anófeles, es un vector biológico. Entonces, el vector biológico son insectos, son artrópodos que son parte del ciclo biológico y que son imprescindibles. Matas al mosquito, eliminas la malaria. Así es. ¿Ya? Pero es posible eso, lamentablemente. Especialmente los que están en Santa Cruz. Pobrecitos. Bien. ¿Está claro? La diferencia entre un vector mecánico y la diferencia entre un vector biológico. ¿Ven por qué les he dado descanso? Porque realmente es pesado esto. Ahí está. Es más un vector mecánico, es más una mosca, pues parece un youtuber, ¿no? Pero no cumple el ciclo. En cambio, en el ciclo biológico, digo, el vector biológico, dentro del mosquito sí hay cambios, o sea, hay varias formas biológicas. Entonces, es todo un proceso metabólico para que este mosquito se vuelva infectante. Sin el mosquito, entonces eliminas la malaria. Sin la mosca, dicha parasitosis igualmente va a existir, porque va a encontrarse en otras medidas. ¿Ya? Y aparte, dentro de la mosca no hay cambios, no hay cambios, o sea, no hay un proceso metabólico. En cambio, dentro del mosquito, sí. ¿Listo? ¿Están claros aquí? Ok. Muy bien, a ver, eso sí va a ser un poco. No va a ser tan pesado, creo. Espera. Entonces me van a decir. ¿Dónde avise esa? Creo que va a ser necesario montar. Ya. Creo que no. Ya. Acciones patógenas. ¿Qué entienden ustedes de eso? ¿De cómo produce la enfermedad? ¿Cómo el parásito te causa daño? Eso es. Las formas como un determinado parásito, sea protozoario,
sea gusano, ¿cómo es que te va a causar daño? Y cuando te causa daño, va a haber síntomas, ¿no? Entonces, las acciones patógenas es la forma como un parásito te perjudica, como un parásito te logra causarte lesiones. ¿Ya? Muy bien. ¿Están preparados? Quédense 5 minutos. 5. 5 de los que. Ya, bien. Un poquito párense, con calma, respiren, ya.